Hemos invitado por eso, en primer lugar, a un civil especialista en temas de defensa y asuntos militares, el doctor Andrés Gómez de la Torre, al que doy la bienvenida en RPP. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Fernando, encantado. Bueno, hay pocos precedentes de un manoseo de este tipo que genera desorden. Estamos ante 3 meses del nombramiento del comandante general del Ejército y el comandante general de la Fuerza Aérea, a los que se obliga a salir en condiciones, para comenzar, de un extremo desorden y de extrema falta de cuidado. El señor, algunos de ellos se enteran de las decisiones leyendo el periódico o por sus subalternos que los llaman para decirle: ya no es el jefe usted. Sin duda, Fernando, sin duda. Estamos en un escenario de tensión político-militar. Efectivamente, no es para nada usual que 2 comandantes generales, por un lado el Ejército, dicho sea de paso, el Ejército en menos de 6 meses está teniendo 3 comandantes generales, Gómez de la Torre, Vizcarra y Córdoba, y el de la Fuerza Aérea, que habían sido designados con el presidente en ejercicio de sus atribuciones, y a los cuales además tenían un techo muy largo, por lo menos de 1 año, año y medio, hasta 2 años aproximadamente de gestión. Y efectivamente lo que preocupa acá es cuando el ministro de Defensa Ayala dice: en general todos los funcionarios, los miembros del Poder Ejecutivo están permanentemente evaluados para ver su desempeño. Y es evidente que aquí, si son cambiados, es porque no han cumplido con las expectativas que tenía el gobierno. Y por eso es que es importante que se esclarezca a qué se debe esta salida paralela de estos 2 comandantes generales, Ejército y FAP, a partir de los cuales, como bien has expresado, uno de ellos, el comandante general del Ejército saliente, hace unas declaraciones muy fuertes por televisión aquí en RPP, en esta casa, y por otro lado, el durísimo, pero considero valiente, discurso de salida del comandante general de la Fuerza Aérea, ¿no?, el general Chaparro Pinto, ¿no? Entonces, claro, son situaciones... ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué le pareció a usted particularmente valiente de parte de Chaparro Pinto cuando dejaba el cargo de comandante general de la Fuerza Aérea? Decir que llegó el momento de recuperar la institucionalidad, los valores, y tiene mucho que ver quizás con no quiero llegar al extremo de emplear la palabra manoseo, pero esta forma irregular de tratar a los comandantes generales. Y si tú recuerdas, haciendo un paralelismo que es poco feliz, pero no por ello deja de ser ilustrativo, que el presidente Trump cesó a Rex Tillerson, su secretario de Estado, vía Twitter, y te recordás de la diplomacia del Twitter, ¿no? Se pierden las formas a partir de las cuales los comandantes generales deben ser por lo menos llamados por el ministro de Defensa e informarles que el día siguiente va a salir la respectiva resolución de salida, de invitación, y no que estos se enteren por sus ayudantes en las madrugadas cuando ven la Gaceta Jurídica del peruano, ¿no? Uno de ellos, de los comandantes entrantes, entiendo que estaba en el Ecuador, en el caso del general Artadi. Entonces creo que se han perdido mucho las formas. Y sobre lo que puede pasar después, sí es interesante la motivación, saber por qué se han tomado esas decisiones. Cierto que la designación de los comandantes generales es de atribución del presidente de la República, pero si la lógica del gobierno es que todos son evaluados por su desempeño y salen porque no han conseguido esos objetivos, pues para eso está el Congreso, para que se presenten estas autoridades, sobre todo el ministro de Defensa, aunque ya parece que yo le veo francamente muy poco espacio, pero que, enganchando un poco a lo que ha dicho Pedro Cateriano, es la salida inminente del ministro de Defensa, digamos, no es un obstáculo para que, por lo que puedo entender la propuesta del exministro de Defensa Cateriano, se instituya por el Pleno del Congreso o una comisión investigadora o por lo menos un grupo de trabajo en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno. Claro, porque mientras no sepamos a fondo qué es lo que ha sucedido, hay ahí brechas que se pueden abrir nuevamente y hay personajes que pueden jugar un rol. Se ha hablado de un señor Pacheco en Palacio de Gobierno y de los hermanos Bocanegra. Permítanos, por favor. Retomamos nuestra conversación con Andrés Gómez de la Torre, experto en temas de defensa y de Fuerzas Armadas, no solamente en nuestro país, sino en nuestro continente. Yo quisiera preguntarle, este problema que hemos enfrentado, que seguimos enfrentando, ¿es consecuencia de los ascensos o hay algo más que eso tras esta crisis, tras esta tensión? En parte, yo creo que los ascensos forman parte de un conjunto de cosas que fueron sumando
Definitivamente el tema de la defensa es un tema muy complejo. Hay cierta incomodidad de la Fuerza Armada porque efectivamente en los últimos años se ha dado un severo proceso de recorte en los presupuestos para cumplir las misiones, para cumplir los roles de la Fuerza Armada. Me parece que el ministro Ayala en muchas oportunidades pecó de ingenuo. Quizás no solamente es que no conocía el sector, que eso finalmente un ministro puede conocer o no conocer, creo que le faltó también un buen asesoramiento tanto en el plano técnico como en el plano político. En realidad yo creo que es una suma de cosas a partir de las cuales esto ha creado también un problema, digamos, de desmotivación en la Fuerza Armada. La Fuerza Armada yo la veo bastante desmotivada. Y por otro lado, lo que de una manera u otra expresaba Jorge Montoya, el almirante Montoya, hoy congresista, si es que hoy día se da lo que en ciencia política se llama la cooptación, ¿no? Los gobiernos tratan a la Fuerza Armada como una manera de llevarlos efectivamente para que sean soporte de su proyecto político. En lo particular, yo creo que cada arma tiene sus propias características. Yo, sinceramente, en el caso de la Fuerza Aérea, yo no creo que el general Artadi, que es un general de mucho prestigio institucional, es un piloto de combate muy reconocido, muy valorado, institución, se vaya a prestar a algo. La Fuerza Aérea tiene generales, además, en su alto mando muy profesionales, Gambarini, Rubio, Mendiola Lomparte, etcétera. Yo no veo en el caso de la Fuerza Aérea tenga oficiales genuflexos que van a decir a todos sí, porque son muy institucionalistas. Y por otro lado, sí, lo que preocupa, Fernando, estas declaraciones que hace el general Urresti en la mañana, digamos un poco, bastante vistosas, pero un poco dramáticas, de una nueva Gestapo. Es decir, este papel que eventualmente tenían estos coroneles del ejército. Hermanos Bocanegras. Son dos y hay otro más, porque hay que revalorizar también que algunos gobiernos se ha llevado hacia atrás el tema de Montesinos, que me parece en este contexto exagerado, pero el papel de los llamados asesores de defensa nacional en Palacio de Gobierno. Tú recordarás que el presidente Toledo tuvo al general Arias Graciani como asesor, sí, y el presidente Humala tuvo el coronel Adrián Villafuerte, sí, ¿no? Y habría que en este caso precisar, y efectivamente yo sí concuerdo, que puede ser materia de una investigación parlamentaria, el alcance y el rol de esto que aparentemente no está, pero existe, de estos asesores de defensa de Palacio de Gobierno, y cuál es el rol que tienen de estos aparentemente coroneles que han estado, digamos, muy cerca de toda esta trama. Y luego, efectivamente... Porque es la voluntad que tuvo el presidente Castillo de que sean ascendidos ambos coroneles hermanos Bocanegra, la que ha desencadenado esta situación, ¿no? Sí. Ellos son los dos, digamos, las dos manzanas de la discordia. Hay otras... Uno que estaba en Palacio de Gobierno y otro no, pero claro, son dos hermanos. Pero hay otros movimientos más silentes también en el caso de la Fuerza Aérea. Se han barajado algunos nombres. Digamos que yo creo que también aquí es una suma de cosas, ¿no? Más silentes que probablemente en el transcurso de los días vamos nombres a poder... que el presidente Castillo quería promover. O eventualmente lobbies o cabildeos de oficiales que querían neutralizar su pase y su invitación al retiro, que ya estaban, digamos, en términos coloquiales, con la cruz, que iban a ser pasados al retiro y que eventualmente maniobraron políticamente para poder lograr una permanencia en la institución. Y en este contexto va a venir algo que tú has mencionado, que es la intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no? Cada vez a la Fuerza Armada se le da más tareas y menos financiamiento. Entonces, claro, uno va viendo el tema del orden interno, que efectivamente está en la Constitución, eso es cierto, pero vamos, estamos hablando que la Fuerza Armada debe intervenir para temas, digamos, macro, pero no para algo tan, digamos, minucia como la seguridad ciudadana, no lo sé, ¿no? Y en ese sentido creo que también había, no digo una incomodidad, pero quizá una disconformidad. La alta conflictividad social. Recordar también que es importante en estas circunstancias, Fernando, que sea muy detalladamente fiscalizada nuestra Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, ¿no? No olvidar, no sabemos mucho de eso, ¿eh? Que no se sabe mucho, pero que sí creo Usted que... debe conocer más porque ha estado ahí atrás. Hace muchos años que yo dejé de ser... Nunca se deja de ser un hombre de inteligencia, señor Gómez de la Torre, no me haga creer, ¿eh? Bueno, pero la verdad que... creo que es importante también para realizar estos contrapesos políticos la fiscalización de la Comisión de Inteligencia. Es decir, no dejar ninguna grieta abierta
por las propias características que tiene el manejo de la seguridad nacional. Y finalmente, algo que también es preocupante, Fernando, que hay que también tomarlo en cuenta como un tema, digamos, de perspectiva estratégica, es que cuando se habla, la alta dirigencia o la dirigencia de Perú Libre, de una nueva constitución, obviamente podemos ir por el camino de una redefinición de los roles de las Fuerzas Armadas. Aquí nomás en Chile, en la Convención Constituyente, ¿qué se está diciendo? Se llevó al extremo de decir las Fuerzas Armadas ya no van a estar reguladas constitucionalmente, sino por norma de jerarquía inferior. Entonces, habría que ver, haciendo esta perspectiva estratégica constitucional, si es que esta intención de una asamblea constituyente, de una nueva constitución, cómo va a enfocar el tema de los roles y del tema de las Fuerzas Armadas en el escenario nacional, ¿no? Entonces creo que son varios temitas que están colgando, que nos dejan un poco un sinsabor de lo que cosa es que realmente cuál es la ruta estratégica que tiene este gobierno en materia de seguridad nacional, en un contexto que tenemos alta conflictividad social, el tema del BRAEM, el tema del narcotráfico, el tema de las relaciones regionales, el nuevo equilibrio de poderes. En fin, todo un escenario y la pandemia con el rol eminente que las Fuerzas Armadas juegan en el interior amazónico, ¿no? Y andino. Exactamente, entonces creo que todos estos temas deben ser adecuadamente enfocados, no solo por la opinión pública, sino también adecuadamente fiscalizados por las comisiones parlamentarias de Defensa Nacional y Orden Interno e Inteligencia, ¿no? ¿Cómo se explica que no haya habido un problema semejante en la Marina, sino solo en las otras dos armas, Ejército y Fuerza Aérea? Lo que pasa aquí, Fernando, es que en la Marina ha habido un remesón muy fuerte, porque al entrar este gobierno, intuyo yo, se hizo, digamos, un cambio mucho más a fondo, que era legal. No se aplicó el mismo criterio para las tres ramas de las Fuerzas Armadas y fueron invitados a la situación de retiro tres vicealmirantes, porque el actual comandante general de la Marina, el actual Congemar, estaba en una posición de cuarto. Entonces me imagino yo que hacer un remesón en la Marina hubiera significado un segundo, claro, el primero fue en julio, un segundo remesón. Yo creo que esto ya francamente ya no se sostenía. Y voy a dar una opinión muy personal, Fernando, muy personal. Creo que la posición del general Gómez de la Torre, como jefe del Comando Conjunto, hoy es, por decirlo menos, incómoda. Es bastante incómoda porque él es el comandante en jefe saliente y obviamente está en un escenario sumamente incómodo. Pero él tiene responsabilidades en toda esta situación. No la tiene, sin duda que no la tiene, pero yo creo que es una situación ciertamente incómoda. La revista Caretas hizo un análisis muy preciso que estábamos ubicando en una suerte de crisis triangular, ¿no? Que eran tres puntas, ¿no? La Fuerza Armada, el ministro de Defensa y la Presidencia de la República, una suerte de relación triangular, una tensión triangular, porque efectivamente yo creo que una de las cosas que le ha faltado al ministro, opinión muy personal por cierto, es ejercer ese rol, digamos, de bisagra, no diría de negociación, pero de bisagra entre la Fuerza Armada y el presidente. Termino con dos cosas. Sí me parece equivocado cuando por ahí se ha deslizado que el caso del general Carlos Vergara Ciapciap, que fue el año 2015, siendo ministro de Defensa Yaque Balaquivi, se produjo ciertamente una situación parecida, porque el general Vergara aparentemente no estaba de acuerdo con el ascenso de un coronel a general de brigada, que finalmente se dio. Pero general Vergara, todo apunta a que él se adelantó y solicitó el pase al retiro. O sea, estos ejemplos tomarlos con cuidado porque tampoco no son símiles. Y el otro ejemplo, en el antecedente tenemos, es el caso del año 2009 en la Marina de Guerra, cuando estaba como comandante general el almirante Rolando Navarrete, ¿no? Que también hubo la intención de ascender un contraalmirante, un vicealmirante, pero digamos, se manejó. Y en la intención que tuvo el presidente de la época, Alan García. Tuvo el presidente de la época, pero ahí, digamos, hubo una posición bastante férrea. El ministro de Defensa era Rafael Rey, bastante férrea, y en ese sentido, digamos, se resolvió la crisis sin haber escalado. Pero tomó varias semanas, ¿no? Tomó algunas semanas, ciertamente. Pero si uno ve fríamente las cosas, la prevención, lo preventivo, lo que se ha perdido un poco en esta gestión de esta crisis, yo creo que definitivamente era excesiva la salida de los dos comandantes generales. Me parece que sí una decisión muy reactiva, muy hepática, muy falta de tacto político, de manejo político. Han sido una suma de cosas, se adelantaron quizás. Me parece
sinceramente una decisión demasiado Podríamos extrema. decir que el señor Ayala, ministro de Defensa, no supo hacer con el presidente lo que Mirta Vázquez sí supo hacer con el ministro del Interior. Quizás es posible, Hacerle comprender que era el interés del propio presidente cortar por lo sano y evitar que esto escale. Claro, una de las grandes atribuciones que debe tener todo ministro es evitar el escalamiento de las crisis, ser muy proactivo, y creo que esto, sinceramente, a todos los actores involucrados, sobre todo al ministro y al Palacio de Gobierno, se les ha ido de las manos. Esa es la verdad, se le fue de las manos, se le fue de control. Ha hecho declaraciones el señor Walter Martos, que ha sido ministro de Defensa y primer ministro. ¿Las puede resumir? Sí, efectivamente hay una declaración, digamos, es muy genérica. Aquí en RPP. Pero no menos peligrosa o riesgosa o sumamente preocupante, en el sentido de que a algunos oficiales recientemente ascendidos se les habría pedido una suerte de lealtad, ¿no? Lealtad. Déjame decirte que desde la Constitución histórica, desde la historia constitucional del Perú, había un excelente fraseo cuando se decía: las Fuerzas Armadas se deben a la Constitución. Sí, frase de Grau, ¿no? Frase de Grau durante la guerra. Exactamente. Que hay que recordar siempre, aunque algunos se irriten. No conozco más caudillo que la Constitución. Y eran los fraseos de la Constitución de 1867 y de 1856, me parece, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que lo que le faltó un poco, al gobierno, es esa falta de proactividad para evitar, para morigerar el escalamiento de esta crisis, que finalmente, ¿quién le hacen daño? Al propio presidente. Al propio presidente. No, y también a la sociedad, porque vemos con inquietud que hay acá crisis que uno no se espera, que no conoce bien, nos enteramos que es por el ascenso que se ha producido todo esto, eso genera una idea muy crítica de una Fuerza Armada que necesitamos comprometida con la sociedad y reconocida como tal. Tenemos graves responsabilidades pendientes, no solo en el BRAE, como se ha dicho, sino también lo que significa la pandemia en nuestra difícil geografía, ¿no? Sin duda que el efecto pandemia también ha tenido un tema de impacto muy fuerte en el tema de las Fuerzas Armadas, y ese es un tema también de discusión y de problema nacional. Andrés Gómez de la Torre, muchas gracias por su presencia acá y gracias por sus explicaciones y poner su conocimiento vasto de la situación de la Fuerza Armada y la Defensa Nacional a la disposición de nuestros oyentes y televidentes. Que tengan muy buenas noches. Gracias por su presencia. Vamos a hacer una pausa y pasaremos a hablar sobre salud con una de las grandes especialistas de la economía de la salud en nuestro país, la señora Janice Seinfeld.